Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a una emisión más de Viernes de Cultura entre nosotros. Wow, ya estamos en la cuarta semana ya de noviembre. Acá hay que recordar que ese noviembre tuvo 5 viernes, algo inusual, pero bueno, aquí estamos cubriendo los 4 viernes. Y bueno, hoy justamente, que es viernes 22, vamos a hablar de un tema de lo que es la Revolución Mexicana. Nosotros como mexicanos tenemos pues varias celebraciones, varias tradiciones, y así como se habló en el primer episodio de Viernes de Cultura entre nosotros, que fue la independencia, también tenemos más celebraciones mexicanas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Bueno, fue una de las revoluciones más violentas, ¿no?, que ha existido a lo largo de la historia, pero para eso tenemos a unos invitados totalmente especiales que nos van a acompañar, que nos van a hablar, que nos van a explicar y vamos a charlar como amigos. Y bueno, los voy a presentar. Nuevamente, aquí están nuestros grandes invitados, el licenciado en Derecho Omar Tejada, gracias por estar aquí, y el licenciado profesor Alfredo Parra. Hola. Que ya es como su casa estar aquí, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos con usted. Claro, totalmente. Y bueno, ya es 22, ya pasó la fecha célebre de la Revolución Mexicana, pero ustedes son expertos en estos temas, ¿no? Obviamente, usted, licenciado en Derecho, pues abarca la política pues, desde los principios de la historia de la humanidad. Quiero pensar que así es como se van formando conforme a los tipos de sociedades. Así es, además de, bueno, yo que imparto aquí las clases en preparatoria de problemas socioeconómicos en México, abarcamos esas dos justas, bueno, ya habías hablado, la independencia y la Revolución Mexicana, que son contextos históricos que han marcado a México sobre etapas muy importantes y que ha podido llegar a cabo ahorita a la actualidad con estos contextos históricos bastante relevantes, ¿no? Tenemos que, para poder entender la revolución, tendremos que hablar de que primero es el porfiriato para poder entrar en ese contexto histórico y poder hablar de la Revolución Mexicana, porque fue un antecedente histórico bastante importante. Totalmente, sí, creo que la Revolución Mexicana es el rezago de un montón de cosas. En la parte cuando yo me puse a investigar para poder traer estas preguntas, creo que casi desde la independencia, el post y hasta nuestros días, ¿no? Lo político y todo ello. Pero, ¿qué más usted, profesor Parra, que estuve aquí por su gran perspectiva histórica, todo lo que ha surgido? Y bueno, usted, ¿qué nos explica de una manera muy superficial, porque ahorita lo vamos a indagar, la Revolución Mexicana, así como lo expresó nuestro gran amigo Omar? ¿Qué es la Revolución Mexicana para nosotros como mexicanos? Sí, es un conflicto armado que trata de resolver muchas cosas que ya tenía en México. México es un país que nace en el descontrol y todo el siglo XIX es descontrol, ¿no? Luchas por todos lados, cada quien quería determinar quién mandaba, hasta que al final llega Porfirio Díaz, que es el que logra establecer ahí algo llamado la paz porfiriana, pero que al final esa paz porfiriana se fue volviendo obsoleta y nuevos grupos buscaron tomar el poder. Entonces al final es como una reorganización que se da en el territorio y que, bueno, esa reorganización nos acompaña hasta el día de hoy. Claro, totalmente. Hablan ustedes del porfiriato, y desde luego que es un evento clave para que surja lo que pues fue la Revolución Mexicana. Pero realmente desde ahí empieza como clave, o nos podemos ir unos años atrás, desde Juárez, o un poquito más atrás desde Maximiliano. ¿Desde dónde podemos calar las bases de la revolución? Si nosotros visualizamos las bases tal cual como la revolución, pues es completamente en el porfiriato. Si nosotros vemos el descontento social que existe en la población, pues sí nos tenemos que remontar desde antes, ¿no? Porque la Revolución Mexicana es multicausal. Sí. Nosotros regularmente decimos, ay no, pobrecitos campesinos, pobrecitos mineros, pobrecitos obreros, pero la verdad es que ese es el resultado de condiciones socioeconómicas anteriores, ¿no? Y sí, como comentaba el profesor Parra, pues para poder entender la revolución, pues tú tienes los contextos históricos
o la actualidad, siempre te tienes que ir hacia atrás, ¿no? Porque para poder hablar del presente o de la actualidad, pues tienes que conocer la historia, ¿no? Y esta parte, pues la Revolución Mexicana fue un contexto histórico bastante importante porque marcó a México con un antecedente y que ha dejado huellas ahorita hasta la actualidad, ¿no? Y como siempre hemos hablado, ¿no? O sea, el absolutismo o que todo un solo poder recaiga en una sola persona, por eso salen estos conflictos armados, ¿no? Y estamos hablando de la independencia, estamos hablando de la revolución, que son contextos que han surgido por esto mismo, ¿no? Que por falta de desigualdades, por falta de inconformidades del pueblo mexicano, porque al final de cuentas solo unos se han enriquecido, se han levantado en armas y se han hecho estos movimientos históricos que han marcado mucho, ¿no? Entonces, aunque yo lo veo así, no sé. Hay dos grandes conductores que atrapan todo el poder y de ahí se reforma el país, ¿no? Juárez es el primero. O sea, tenemos un periodo de descontrol, viene Juárez, luego se vuelve a descontrolar porque Juárez pierde el control. Exactamente. Llega Díaz, vuelve a controlar y se vuelve a abrir hacia la Revolución Mexicana. Y es hasta con Álvaro Obregón, o Plutarco Elías Calles, mejor dicho, que es donde se vuelve a unificar. Organizar sí. todo. Uh-huh. O sea, sí, porque pasaron varios, pasó Porfirio Díaz, pasó Madero, pasó Huerta, y ya con Álvaro Obregón, que pudo llegar a otra vez al poder, pues como que otra vez se empezó a estructurar y se empezó a organizar las cuestiones, ¿no? Claro. Pero pues tenemos que conocer todos los antecedentes que pasaron para poder llegar otra vez, como dicen, hay problemática, hay revoluciones, hay guerras, obviamente todo ese tipo de contexto para poder volver a organizar otra vez, juntar grupos de ideas, grupos de pensadores para poder llevar a cabo un fin y un objetivo, pues a nivel social, económico, político y de todo el índole, ¿no? Claro, sí, totalmente. Hablan de cuestiones tanto políticas y sociales, porque en la cuestión política, bueno, hubo un despapalle político, que quien entraba, que quien desconocía, que quien conocía, ¿no? Y luego también quienes tenían aliados de Estados Unidos estaban, también eso fue un hecho y un factor clave, ¿no? Entonces, totalmente. Y ahorita vamos a abarcar la cuestión social, porque también vamos a hablar de lo social, la mentalidad como mexicano que siempre está como... Pues conforme a la cuestión histórica, el mexicano siempre, pues ni modo, nos toca defendernos, estar al tiro, estar así, ¿no? Hoy en día lo podemos ver en nuestros días, pero hablando de lo político y centrándonos en el porfiriato, que es, como lo comentaban, sólidamente es lo clave para lo de la revolución, ¿no? ¿Qué es el porfiriato? Bueno, se sabe que se empieza en 1800, se empieza en el... 1877, 66, 77, perfecto. Y empieza el porfiriato con lo que es post de todos los planes que hace Díaz, del plan de la Noria, el plan para lo de la no reelección de Juárez, después de Tuxtepec, de lo del Lerdo de Tejada, ¿no? Y ya empieza. ¿Qué es el porfiriato? El porfiriato es un periodo en el cual pues se le denomina, son casi 30 años en los cuales Porfirio Díaz estuvo al frente del país en dos periodos, ¿no? Del 77 al 80, porque busca respetar la Constitución, ¿no? Luego queda su compadre Manuel González y posteriormente regresa Porfirio Díaz en el 84. En el 74, perdón. Entonces, en el 84. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porfirio Díaz aquí va a sentar las bases de lo que es el poder en la segunda etapa. ¿Sí? Porfirio Díaz es el gran modernizador de México. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Porfirio Díaz va a hacer que las instituciones del país crezcan, que la industria del país crezca. Lastimosamente se va a polarizar la sociedad, ricos y pobres. Entonces, los grandes beneficios eran para los ricos y pues las migajas eran para los pobres. Porque sí tenía una gran economía México, ¿eh? Claro, sí. O sea, sí creció económicamente con el porfiriato, pero al final de cuentas había desigualdad en las clases sociales. Y era lo que pasaba, porque además el ejército estaba con Porfirio Díaz, sí, ¿no? sí. Porque todas las elecciones que él ganaba era porque eran controladas por el grupo, pues el grupo de primer nivel económico, más el ejército, que podían controlar pues todas las votaciones, y era que Porfirio Díaz por eso estuvo mucho tiempo, y al final de cuentas sí hubo una riqueza
que sí creció México, pero al final de cuentas la desigualdad y la inconformidad eran para el pueblo mexicano. Claro. Pero fíjese que hay un punto interesante. O sea, cuando él se casa con Carmelita Romero Rubio, une la parte católica de México, o sea, a los adinerados católicos que se habían visto rechazados por las leyes de reforma. Uh-huh. Entonces tiene todos los sectores. Tiene el sector político, que son los que han crecido con él en el poder. Tiene el sector militar, que lo acompañan desde la batalla de Puebla. Tiene al sector industrial, que son los que se han visto beneficiados económicamente. Y luego liga al sector católico. Entonces, por eso es como un solo hilo conductor. O sea, es como unificar el todo a través de una sola visión de gobierno. Claro. Sí, que al final de cuentas, ¿qué pasaba por qué también pasó este descontento? Porque las tierras de los campesinos eran dueños, gente norteamericana, gente de Estados Unidos, y que al final de cuentas, pues sí los contrataban, pero su paga era muy precaria. Porque dicen, oye, pues son nuestras tierras, ¿por qué se las estás dando a otras personas? Y todavía nos están contratando y con una paga súper baja, ¿no? Por eso empieza el descontento y la desigualdad de las clases sociales. Y como yo siempre he dicho, o sea, siempre va a estar la parte de arriba, que es la riqueza, pero pues también la parte de abajo, ¿no? Claro. Que pues dices la gente, oye, pues yo también tengo derechos, ¿no? Soy participante de eso, ¿por qué ellos sí, yo no? ¿No? Al final de cuentas, por eso surge este movimiento tan importante y que empieza la Revolución Mexicana, ¿no? Totalmente. Ahorita que ustedes hablaban de la cuestión política de Díaz, que tenía gran parte de la milicia, también del poder, me suena un poco en mis días actuales, ¿no? Pero ahorita ya hablamos de eso en el episodio con nuestro gran invitado. Pero desde luego que Díaz, al menos en la inversión, en la cuestión de la economía, del comercio y todo ello, pintaba muy bien. Pero, ¿cómo era la política en esas instancias que Díaz estaba ahí en el poder? Díaz tenía una política que decía, yo en la política no tengo amigos ni enemigos y mátalos en caliente. Claro. O sea, era una política muy reactiva en cuanto a la población. O sea, porque así como había personas muy adineradas, es donde se empieza a dar esta historia de los como héroes sociales, ¿no? Tigre Santa Fe, Chucho el Roto, que comienzan a robarle a los ricos para darle a los pobres, entonces se comienzan a convertir en estos héroes. Como Robin Hood, que al final a Díaz no le convenía. Claro. ¿No? Entonces, él buscaba tener a todos sus hombres más cercanos bien, de buenas, para que le dieran todo lo que él necesitara y permitieran funcionar el país, porque Porfirio Díaz establece un modelo económico muy interesante. Todo lo que se produce en las minas y en el campo debe de exportarse, todo. Entonces, si todo se tiene que exportar en gran medida, necesitas que todas las personas trabajen 2 o 3 veces lo de una, y para hacerlo, los ricos, la policía, la milicia tienen que ayudar en todo esto. Sí, la explotación campesina era a niveles, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, grandes, ¿no? Por eso mismo es lo que nosotros comentábamos de la sociedad, que es donde pues la gente ya está molesta, está inconforme, porque los políticos no dejaban pasar a otras personas. Es mi grupo social, mi grupo político, con esto trabajo, con esto se hacen las bases y yo digo qué se hace, ¿no? Y yo lo replico hacia abajo, que es la explotación de los campesinos, que al final de cuentas pues no tenían derechos, no tenían la parte de sus tierras, claro, sí. ¿no? Y que más adelante vamos a abarcar, como decía Emiliano Zapata, no lo voy a decir todavía, pero la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Sí. O sea, ese es un refrán, ya me adelanto un poquito, pero pues podemos saber el contexto histórico desde ahí, ¿no? Totalmente. Pero yo creo algo, no sé tú cómo lo ves. Mira, yo creo que el pobre era feliz con lo que tenía porque no conocía otro tipo de vida. Quien vino a mover todo fueron las clases medias que estaban creciendo en el país y que les dijeron, oye, los están oprimiendo. Okay. Porque decir que el pobre se levantó porque tenía esa necesidad, no lo veo así tan cercano. Sí, siempre la clase media es la que está combatiendo. Y se acuerdan que platicamos otra vez, prof, que fui yo a Puebla. Fui a Puebla y yo iba caminando y pasé y vi una casa pues ya antigua que se veía así con balazos, ¿no? Pero esos balazos antiguos, ¿no? Con metralletas, esos.
Y le pregunté al profe, le dije, oiga, profe, ¿ha ido a esta casa? Yo ya conocía a este personaje de Aquiles Cerdán, pero no sabía el contexto histórico de cómo había empezado, de quién era esa casa. Y la verdad está bastante importante porque de ahí se detona el principio de la Revolución Mexicana, ¿no? Que esas personas o esa familia era como de una clase media, una clase media que también se empezó a informar y a empezar a meter, dijo, oye, es que esto no puede ser así, o sea, al final de cuentas no está siendo parejo, hay mucha desigualdad, debemos de hacer algo, y desde ahí empiezan los pequeños movimientos históricos muy herméticos, porque esta parte era muy hermética, la llevaban, ya había diferentes grupos sociales y políticos que estaban atentando contra el porfiriato, ¿no? Claro, sí, ¿no? Es una realidad no muy alejada, ¿no? Porque es lo que vemos hoy en día también, ¿no? Y para alegría o para tristeza, que vemos, ¿no? Y a la gente muchas veces, los que están arriba, a los de abajo los tratan como populacho, ¿no? Y es un hecho que, bueno, hasta en sus días perdura. Pero también por otro lado, quiero entender la perspectiva de Díaz, porque por lo que ustedes me están diciendo, Díaz tenía los programas de innovación, tenía los programas económicos, los de comercio, pero tenía que contentar justamente para llegar a su fin a la gente que estaba en el punto medio para que llegara a ese fin, ¿no? De cierta manera, pudiésemos decir que estaba atado de manos a lo que quedaba del pueblo mexicano, al campesino, por eso no le daba la herramienta necesaria. No, o sea, el pueblo mexicano sí se encontraba sometido, porque al final nunca se le hizo partícipe. O sea, si hubieran hablado con ellos y le hubieran dicho, tú eres la fuerza de trabajo, o sea, tú eres esto, ellos hubieran tal vez entendido otra dinámica de vida. Perfecto. ¿No? Pero al agarrarlos como simples animales de tiro, pues obviamente sí había inconformidad entre ellos, y hubo algunos héroes locales que con todo y su, a lo mejor, falta de experiencia militar o falta de experiencia política, pues intentó levantarse. Pero sí, el pensamiento fuerte viene de las clases medias, o sea, no puede venir de otro lugar, ¿no? O sea, Aquiles Cerdán, los López Magón, los Flores Magón, Madero, ¿no? Y sí, poco a poco todo el grupo Sonora, pues ellos se ven poco beneficiados por Porfirio Díaz. Ahora, la Revolución Mexicana no se plantea por completo en México. O sea, también hay un interés de Estados Unidos fuerte por el cual se detona la guerra, ¿no? Cuando Porfirio Díaz le cierra las concesiones económicas a Estados Unidos y se las permite a Francia, a Estados Unidos eso le despierta ahí una aversión, porque se no pudo comerciar ya con México. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Hay que quitar a Díaz. ¿A través de qué? De lo que sea, pero hay que quitar a Díaz. Sí, o sea, viene un movimiento extranjero que, porque al final de cuentas, al cerrar la brecha con Estados Unidos, siendo México una economía fuerte, pues iba a ser afectada a Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos desde tiempo atrás ya tenemos relaciones económicas, pero al final de cuentas también guerras que hemos tenido con ellos, que pues al final de cuentas se han perdido, y con eso han salido del régimen que Estados Unidos ha puesto también bases y determinaciones al pueblo mexicano. Entonces, no nada más dentro de México se celebraban grupos para poder derrocar a Porfirio Díaz, sino también desde el extranjero ya había esa parte de pensamientos, ya había una estrategia para poder quitar a Porfirio Díaz, porque podría ser un problema, la verdad, bastante importante. Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Y aparte, como bien lo comentaban, que pues Estados Unidos a lo que sea, pero pues yo tengo que interferir, y pues también invertía, ¿no? Y pues si inviertes en alguien, tú lo vas a mandar, con lo que pasó con Madero, ¿no? Entonces, pues justamente hablando ya de lo que fue el porfiriato y, por así decirlo, ya empezando su decadencia, por así decirlo, el que más resurgió o el que más como que tiene esa parte como de potencialidad de imagen fue Madero, ¿no? Que fue justamente en el plan de San Luis, que, ¿sabes qué? Díaz, hasta aquí has llegado, ¿no? Y bueno, pues que platiquen esta parte, este proceso de lo que fue ya de Madero,
pues con todos los caudillos, las otras mentes revolucionarias y quitaron a Díaz. Sí, pues como tú comentas, salió este personaje, Francisco I. Madero, que fue uno de los participantes y no digamos enemigos, pero contendiente contra Porfirio Díaz, Claro. de otro pensamiento crítico, pensamiento ideológico, de decir, oye, sabes que ya basta, o sea, no puedes estar tú siguiendo en el poder y afectando al pueblo mexicano, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿qué decía, no? En lo de las votaciones, de la no reelección, ¿no? Que debería de haber un voto libre y que las personas pudieran escoger, pues, a su candidato y finalmente quitar esta dictadura de esta persona porque estaba afectando a las personas. Y Madero decía, ¿sabes qué? Voy a cambiar en la Constitución, voy a poner lineamientos y bases que tengan derecho todo el pueblo mexicano, ¿no? Que al final de cuentas ese era el objetivo de él. Sí, y aquí tenemos un factor. O sea, hay una entrevista previa que se llama la entrevista a Díaz Krillman, Ajá, sí. donde James Krillman viene y le dice a Porfirio Díaz que si ya está listo para dejar el poder, él dice que sí. Luego vienen las elecciones de 1910, que gana Madero y obviamente se roba a Díaz. Aquí hay un detalle. El pueblo no podía ver la entrevista de Díaz Krillman, o sea, porque no había cómo. Claro. Entonces, obviamente personas que tenían ese poder adquisitivo pudieron checarlo. Y además, Madero escribe La sucesión presidencial, que ese libro ni siquiera va para el pueblo, o sea, ese libro va para esas clases, ¿no?, intermedias, que no están ya a favor con Díaz. Entonces, él se va a Estados Unidos le proporciona dinero, armas, caballos, todo lo que se necesita, y él comienza a reunirse en los estados del norte, que son estados que tienen haciendas garbanceras. Entonces se empiezan a ver afectados, pues ahí es donde se encuentra con Pablo González, Ajá, sí. y comienzan este proceso de ir tomando ciudades. Para Porfirio Díaz, el 20 de noviembre no significaba nada. Él se da cuenta que la guerra la tiene perdida, pues en marzo, ¿no? Ya cuando el ejército no puede tener el avance del norte, porque Porfirio Díaz renuncia en mayo. Entonces, él se va del territorio en mayo de 1911, deja a León de la Barra para que él haga elecciones. Y curiosamente, aquí vamos a tener ya la idea de los partidos políticos, porque más de 8 partidos de todos los que compitieron pusieron a Francisco I. Madero para que ganara. Y mucha gente pues seguía esperando a que Porfirio Díaz regresara, ¿no? No, pues él ya estaba en Francia, ¿no? Pero él también lo esperaba, o sea, ¿no? Él esperaba que su sobrino, ¿no? Sí. Ya no. Sí, de la mano con Huerta, ¿no? De Huerta, ¿no? Huerta, que era un general que iba de la mano con Porfirio Díaz, Sí. ¿no? Que al final de cuentas también para derrocar a Madero, Sí, claro. él después llega al poder, pero final de cuentas pues Madero también llega al poder, se hace presidente. Y otro contexto histórico también, ¿por qué pasa? ¿Por qué ya entran otros caudillos? Aquí entra Emiliano Zapata, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? No respetaste tú lo que ibas a decir, o sea, tú comentaste, dije, oye, ¿sabes qué? Los derechos del pueblo, ¿no? Mexicano, ¿no? Que sus tierras, que sus derechos, que puedan votar, que al final de cuentas no lo cumplió, y por eso es que se hace otro antecedente histórico donde ya entra ahí Emiliano Zapata y otros caudillos a esa parte de la guerra, de la revolución. Dijo, oye, no cumpliste, pues nosotros vamos a entrar. Es que son revoluciones. Son revoluciones O sea, no pequeñas. es una revolución, o sea, nosotros decimos la revolución, pero son revoluciones, ¿no? O sea, ya quitaron a Díaz, queda Madero, que era espiritista, o sea, aparte de todo, o sea, pierde el control del país, luego lo intenta recuperar. Y la Revolución Mexicana no es tan mexicana, ¿no? O sea, aquí llegaron espías alemanes, o sea, ya se veía ya la Pero guerra con yo voy a Estados hacer un Unidos. paréntesis. También Madero porque, de cierta manera, puso a sus amigos, ¿no? Sí, personas que no sabían. Ajá, claro. A ¿No? sus hermanos, a sus nepotismo al final del día. Pero aquí viene una cosa, o sea, a Madero no lo quita el pueblo, a Madero lo quitan los alemanes. Ok. O sea, vienen los espías alemanes, Ajá. porque quieren invadir Estados Unidos desde aquí. Entonces Madero no se los va a permitir, Ok. y un grupo de espías secuestra a Madero y a Pino Suárez, lo matan allí en Lecumberri. La decena trágica. La escena trágica, viene esta onda de quién toma el poder. Al final se hace con él Victoriano Huerta, que está avalado por los alemanes, y Estados Unidos comienza a funcionar con un grupo de espías hacia el norte, ¿no?
con la división del norte, del noreste y del noroeste. Pancho ¿no? Villa. Pancho Villa, Álvaro Obregón y Carranza, ¿no? Así. Entonces ahora ya es un grupo de estrategias políticas y militares de países contrarios Sí. que ven a México como el nexo, Para poder llevar a cabo la invasión. la invasión o no ser invadidos, ¿no? Exacto. Así. Claro, de ahí podemos sacar esta nota que mandan el cifrado de... El telegrama El Zimmermann telegrama, ándele, es donde pasa pues, como una alianza. ¿O qué es este telegrama? es una alianza donde el Kaiser Guillermo II le envía a México, no saben quién es el presidente porque todavía está el Sí, Un claro. conflicto. para que le permitan establecer una base militar ahí en Bahía de Ballenas, en Baja California, Ok, para desde ahí invadir Estados Unidos. perfecto. El telegrama lo intercepta Inglaterra, se lo da a Estados Unidos le dice a México, tú no te metas. México dice, yes, master. Y esa es la entrada que tiene Estados Unidos para poder atacar a los alemanes, ¿no? Ok, perfecto. Y pues prácticamente pues la revolución es un menjurje de política, ¿no? Que ocupan una vez más de carne de cañón a la gente desesperada, bueno, al final del día, porque se vendió de esa manera, porque usted comentaba que el pobre era feliz con lo que tenía hasta que llegan estas ideologías. Sí, es que el pobre no se da... Mire, vamos a ponerlo así. ¿Las personas de Corea del Norte son felices? Las personas que viven dentro. Viven con lo que viven tienen. con lo Pues que sí, porque tienen. no conocen algo más, no necesitan algo más. O sea, no estamos diciendo que el pobre ya... Pero porque fueron conducidos. Es que es todo un proceso ideológico, ¿no? Ok. O sea, el que era pobre en el Porfiriato era pobre con Juárez y su familia fue pobre desde la colonia. Perfecto. Entonces se acostumbran a vivir con lo que tienen. Y Con lo encontrar la mínimo. felicidad con eso. Eso no quiere decir que el pobre es pobre porque quiere o el pobre es feliz con lo que tiene. O sea, es feliz porque no conoce otra cosa. Ok, Hasta ok. que la conoce es una condición, la pobreza. Claro. Pero sí, al final de cuentas, o sea, y yo te puedo hablar hasta ahorita en la actualidad, los de la clase media son los que siempre están en constante movimiento. ¿Por qué? Porque son los hasta, digamos, más afectados en Sí. el sentido de que nos están pegando. Clase política alta siempre va a estar. Los medios y abajo, sabemos que la pobreza es una condición, pero los que siempre sacan un progreso, que siempre están luchando, es la clase media. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que pues están ahí, ¿no? Ok. Están ahí en los cambios políticos, en los cambios sociales, que dicen, pues nosotros tenemos que empezar, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque somos como pues, casi todas las personas, ¿no? Yo creo que hay más clase media que al final de cuentas somos los más afectados y en la actualidad es lo que sucede, ¿no? Sí, pero si se hiciera un movimiento solo con las clases medias no alcanza. Claro. Entonces, Los criollos en su momento. se necesita involucrar a la clase baja, ¿no? Para poderlo hacer. Y eso lo vemos desde Francia, ¿no? O sea, todas las ideas de Montesquieu, Diderot, todos Ujú. ellos no impactaban en los pobres porque no sabían leer. Entonces ponles a personas intermedias como Marat que empiecen a jalar a la gente, que le empiecen a involucrar, y ahora ya todos somos parte del mismo El equipo. movimiento de las masas. Claro. Eso es importantísimo. O sea, y hay un libro que se llama así, El movimiento de las masas. Si tú controlas a las masas, vas a tener un cambio social, un cambio político y un cambio ideológico. Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría es el impacto que te va a realizar el cambio. Y como dice el profesor, en la revolución igual como fue el movimiento, igual por la misma monarquía, había desigualdad. Francia era un país con mucha extensión, pero era muy pobre. Era muy ¿Por qué? pobre. Porque todo se lo gastaban pues los grupos sociales ricos y tenían desigualdad y tenían inconformidad de los de abajo. Y por eso también salió la revolución francesa y que es parte también de una revolución de antecedente histórica que impacta también a la Revolución Mexicana. Claro, sí. Hablan, y ya entrando en lo social, hablan de cómo se encuentran las sociedades, no solamente aquí, en Francia también tocaron, pero aquí cómo se encontraba el pueblo mexicano, o sea, más allá de que sí estaba impulsado y de que por la explotación, ¿cómo se encontraba? El pueblo mexicano compartía rasgos, fiestas, celebraciones, en verbenas populares, ¿no? Ok. Había pulquerías, que era algo muy accesible para el pueblo, ¿no? No estamos diciendo que hayan sido las mejores condiciones, pero pues el pueblo se
se amoldó a vivir con eso, ¿no? Vivían en el centro histórico en vecindades, ¿no? De cuarto, quinto, sexto patio. Como la película esta de Tigre de Santa Julia, sí, ¿no? igual, o sea, iban por pulque, ¿no? Y al final de cuentas hasta tomaban afuera, ¿no? Era otro tipo de contexto y de tipo de ideología que no se tenía conocimiento de algunas cosas, ¿no? Que se sobrellevaban. ¿Por qué? Sí. Porque dice el movimiento social, al final de cuentas eran unos cuantos. Pero cuando empiezas tú a dar contexto de las cosas que van surgiendo, que se van desarrollando, pues a la gente le empiezas a abrir la mente, le empiezas a abrir el pensamiento y empieza a crear ideas, y como todo movimiento, un grupo de personas empieza a aportar ideas, pensamientos, ideologías, y de ahí se van sacando ciertas cosas, ¿no? Y se van haciendo estrategias y se van haciendo opiniones, y al final de cuentas ese es un plan, o sea, es un plan estratégico para poder llevar a cabo un movimiento social. Había un historiador llamado Luis González, que en un libro que se llama Pueblo en Vilo, que es donde él rescata la historia de su pueblo, San José de Gracia, y él dice que en la Revolución Mexicana había un radio nada más en su pueblito. Entonces llegó la transmisión, la Revolución Mexicana, se cortó la transmisión, entonces el pueblo se empezó a organizar para hacer la revolución. Cuando vuelve la estación de radio, se vuelve a hablar de la revolución, su pueblo se organiza y en eso es el mensaje: la revolución ha terminado. Okay. O sea, estamos hablando que esos 7 años, Sí, el pueblo se mantuvo armado, o sea, preparado, y luego se quiso incorporar un movimiento que ya había terminado, ¿no? claro. Eso también nos dice que la revolución no fue nacional, o sea que hubo estados que ni siquiera sabían, Ok. ni siquiera tenían ese conocimiento, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Y hablando ahora de la cuestión mental, de la mentalidad, ¿cómo fue esa reformación en la mente de los mexicanos? Porque desde luego que venían con ciertas costumbres de que, como bien lo mencionaban, ¿no? Aquel que hasta que no le dices que vive bajo ciertos caracteres, pues no tiene una visión más amplia. Pero cuando llega esta cuestión ideológica, ¿cómo se reforma la mente del pueblo? Pues mira, sabemos que ¿qué sucede cuando pues, la gente desconoce de algo? O sea, la gente pues, es ignorante, ¿no? Claro. O sea, tenemos que partir de ahí. Pero por eso, como estamos hablando, siempre salen diferentes personas, diferentes personajes que siempre van a estar en contra de pensamientos que al final de cuentas no lleven a un fin bien, ¿no? Para un grupo social, para un estado, ¿no? Que está afectando al estado de derecho. Entonces, con estas personas que surgen, pues ellas son las que impactan, ¿no? En el pensamiento de las personas, ¿no? Porque muchas personas, como yo te he dicho, o sea, no leen los contextos, no se involucran, y al final de cuentas, por eso salen estos personajes que dicen, ¿sabes qué? No, ya tenemos que parar, ¿no? Y que, pues, terminan siendo asesinados por una ideología, ¿no? Por un cambio social, por un desarrollo, Okay. ¿no? Que al final de cuentas, si tú has visto en los diferentes antecedentes históricos, te podemos hablar en la independencia de los caudillos de ahí, te podemos hablar de la revolución de los caudillos, que son movimientos y personas que dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos estar así, debemos de cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? Y si tú puedes cambiar de una persona, de un grupo social, puedes cambiar de una sociedad, de un municipio, un estado, un país, y que así se hace el cambio del pensamiento. O sea, entonces al final de cuentas es un grupo de personas que van en contra de una ideología que no está surgiendo. Creo que ¿no? sí, abonando un poquito, tenemos que dividirlo en 3 momentos, ¿no? O 3 perspectivas. El pobre sí vive igual. Claro. O sea, el pobre, hay un cuento de la Revolución Mexicana, no recuerdo cómo se llama, que narra la historia de un señor que se va a la revolución porque él vive en una casa de adobe. Entonces se sienta en una piedra, piensa en integrarse a la revolución, se integra, termina la revolución y se regresa a su casa a sentarse en la misma piedra de adobe, porque pues, para el pobre no cambió nada. Uh-huh. Tenemos una clase que es la que sí se ve beneficiada, que es esta clase política que de la clase media salta a la clase alta. Entonces, que son los que van a poner las nuevas normas del país, ¿no? Los partidos políticos, la herencia de la Revolución Mexicana, de las organizaciones, todo eso es lo que cambia. Pero eso solo cambia de las clases medias a las clases altas. Si alguien de la clase baja se quiere levantar, hay que matarlo porque ya no está a favor del nuevo cauce. Exacto. ¿No? Si tú mantienes, o sea, los de arriba dicen, mientras yo mantenga tranquilos y le dé lo poco que se pueda y que estén bien,
así me los llevo, como, pues sí, borreguitos, ¿no? O sea, mira, les doy lo necesario, los tengo tranquilos, porque donde se me levanten, o sea, ahí es donde se arma el caos, Sí. ¿no? ¿Qué pasaría si hoy dijeran, se acaban los programas sociales? Oh. ¿Cuántos? No, ¿Cuántas personas no se levantarían? No, otra revolución. Claro, entonces, es justo lo que va a decir el profe, a ellos déjalos ahí. Ya. manténlos con lo poco que les das, Amánsalos. déjalos ahí, no los molestes y ahí manténlos. Y cuando los necesites, dales otro programa social. Otros 6 años ahí. Sí, sí. O sea, otros 6 años ahí, y ellos la única realidad que van a conocer es la de recibir. Entonces, ellos ya con eso son felices. Claro. ¿Y a qué aspiramos todos? Ah, bueno, entonces yo cuando tenga 60, voy a llegar, le voy a decir al gobierno, Ya llegué a los 60, ya cumplí. ya cumplí. Ahora me Cumple toca. tú. Claro. Ujú. ¿Y qué está pasando ahorita? El contexto ahorita social, político, económico, ya no van a estar soportando. Ahorita en las noticias, ¿cómo voy a soportar ese gasto Claro. económico para pues, sustentar los programas sociales que quieren tocar el fondo de ahorro? Que se va a hacer un relajo. Y también vete para atrás en la revolución, igual, Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues si hay contextos históricos para saber, como digo, para saber el presente, vete para atrás. Conoce la independencia y conoce la revolución, y no nada más la de nosotros, sino la de otros países, ¿no? Para poder platicar y entender, porque la gente dice, no, pues no conozco, no, pues no sé. Ese es el detalle. O ya me voy yo, que se Pues ya, queden los pues demás. sí, ¿no? sí. ¿no? Como dicen, pues yo ya Viví. la hice, ya viví, ¿no? A mí me toca el fregadazo, ¿no? Totalmente. Entonces, sí es complicado. Claro, es una, en realidad como usted lo relataba, es una condición, ¿no? Que pues no se nos es revelada hasta que pues pasan ciertos eventos y sucesos, ¿no? Por otro lado, ustedes hablaban también de la cuestión del surgimiento de los caudillos, ¿no? Aquí, al menos en la revolución, hay dos claves, ¿no? Que la gente culturalmente los conocemos, que son claves, que esa cara del pueblo, que es Francisco Villa, Doroteo Arango y Emiliano Zapata. Ahí hay muchas dudas porque sí se da como esa identidad de que ellos son el ejemplo de un buen mexicano. Culturalmente es como el mexicano, el hombre, el varonil, ¿no? El que va a la guerra a pelear. Pero también si nos ponemos a ver a investigarnos, indagar en sus vidas, pues de caudillos solamente porque participaron en la guerra, ¿no? Pero detrás, ¿qué era Villa? Villa venía de que pues delincuente toda su vida, ¿no? Y pues mujeriego a todo lo que da. Y pues Zapata era hacendado al final del día, ¿no? ¿Por qué tenemos ese impulso nosotros como de, este es el ejemplo, ¿no? Y platíquenos cómo ellos vivieron Villa y Zapata, si hay más caudillos también los mencionan, este proceso de la revolución. Lo que pasa es que todo tiene que ver en la reescritura de la historia, ¿no? Claro. O sea, ya viene un proceso histórico, ya ganó un grupo, entonces ahora hay que justificar y hay que crear elementos para que las personas que están abajo se enteren, ¿no? Entonces hay que rescatar, ¿a quién seguía la gente? Ah, pues a Villa, a Zapata, a Roque González, ¿no? Eulalio Gutiérrez, pues jálalos a todos, ¿no? Sí, claro. Y veles dando una identificación, ¿no? Porque al final son mártires, son héroes. Entonces, porque murieron haciendo lo que conforme pensaban. Entonces, esta construcción de los héroes es muy importante porque así le hace sentir a la gente que el héroe es cercano a ellos, ¿no? O sea, nosotros no conocemos a Pancho Villa, pero ¿cuántos niños no cuando les dicen vas a salir de Pancho Villa se emocionan? O de Zapata, o de Madero. ¿Por qué? Porque los ponemos ahí en un nicho para poderles hacer libros de texto. Ese es el proceso de la reescritura de la historia. Y eso se transmite en las escuelas, se transmite en las calles, se transmite en el nombre de las avenidas. O sea, todo tiene una función. Porque tuvieron un impacto social, económico, histórico, etc., que al final de cuentas, pues dices, pues si te vas atrás, son personas a lo mejor que no eran de excelencia, ¿no? Pero fueron los pensadores que dijeron, ¿sabes qué? En este momento tenemos que salir a las calles. Y por eso, como dice el profesor, son mártires, porque al final de cuentas hicieron un impacto social, un cambio político para poder quitar un régimen de más de 30 años
y poder lograr derechos de todas las personas, Claro. ¿no? Entonces, por eso así, a lo mejor y no sabes mucho del contexto, pero dices, pues pasé por Aquiles Cerdán, ¿no? Pasé por Francisco Suárez. Madero, por Pino Suárez, ¿no? Claro. Que al final de 5 cuentas... de febrero, ¿no? 5 de febrero, ¿no? De la Constitución de 1917, que fue la última, ¿no? Entonces son impactos sociales históricos que dejaron en nuestro país y que en la actualidad pues todavía se siguen escuchando, y eso es historia, Claro. ¿no? Y que se debe presentar en las escuelas, porque es educación y es formación. Para poder entender lo que pasa ahora, hay que entender los hechos históricos. Aquí lo interesante sería rescatar a otros personajes que también fueron importantes y que también ayudaron como mártires Ujú. en este proceso, ¿no? O sea, rescatar, por ejemplo, muchas mujeres, Juana Gallo, ¿no? Sí. Que se hablaba de un corrido de ella, pero pues el registro dice que ella disparaba mejor que Villa, ¿no? Que Villa. Sí. Entonces, ¿por qué no rescatar este tipo de procesos, ¿no? Y anclarlos a este imaginario colectivo nacional que ya tenemos, ¿no? Porque a usted, no sé si a ti te tocó, pero a usted le tocó lo del libro de historia de la Niña del Tiempo. Ah, sí. Es un libro bastante bien, bastante bueno, porque te marcaba líneas del tiempo, de contextos históricos, que de la independencia, que de la revolución, que de la Segunda Guerra Mundial, que ahorita ya no están, No. que ya no están, y esa parte se ha perdido, y que es cultura y es información de Claro. nuestro país. O sea, y está bastante interesante. ¿Por qué? Porque te marca los contextos históricos que se han surgido y que se han ido perdiendo, que ya ahorita ya no están en escuelas primarias, ya no está, Sí, no. ese libro ya no está, ¿no? Y que se han perdido, y que mucha gente, tú le preguntas a chicos, oye, ¿quién fue Francisco Madero? Oye, ¿quién fue Emiliano Zapata? ¿No? O en la independencia, ¿quién fue Miguel Hidalgo? ¿No? Y pues, ¿no? Pero pues hasta ahí queda, ¿no? Se va perdiendo todo ese tipo de información que al final de cuentas, pues sí es necesario, ¿no? Claro, sí. Y ya de entrarnos en el tema de la guerra, ¿cómo era la guerra ahí, en el campo de batalla, en el contexto de la revolución? Es que debemos de ver el momento. Bueno, estamos hablando en este caso de Villa y Zapata. Ahí ya el transporte era en ferrocarriles, caballos, la llamada bola, ¿no? Entraban a los pueblos y los que se querían agregar a ellos se agregaban y caminaban todos juntos, ¿no? Las mujeres iban con ellos porque con eso garantizaban la comida de sus hijos. Claro. Había saqueos, robos, Violaciones, todo eso. todo, ¿no? O sea, nos pintan una revolución así como de, no, todos padres, no, o sea, no. O sea, había estados gobernados por ciertos sectores, ¿no? Que tenían que comerciar con las monedas de esos sectores, y si no comerciaban con pedacitos de corcho llamados tlacos. Ajá, sí. O sea, por cierta cantidad de tala de árbol, todo eso. sí. ¿no? Entonces, fue una situación violenta, fue una situación brutal, porque pues tampoco era que la bola tuviera las mejores medidas sanitarias, ¿no? O sea, había enfermedades donde preferían quemarlos vivos en los cajones del tren, en los vagones, que permitirles salir, ¿no? Hay una película que se llama Vámonos con Pancho Villa, que retrata esta situación de cómo se iban muriendo. Son unos hermanos, y al final que me parece que son 5 hermanos y queda uno nada más, ¿no? Ok. Sí, claro. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven
quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Y bueno, gente hermosa, gente bonita, tuvimos que cortar la grabación que estábamos haciendo por diferentes temas, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a terminar el episodio. ¿Por qué me ve con esa cara? No, estamos en la interacción. Ok. Bueno, y continuamos acá con más, terminando el episodio. Y bueno, también los pasé a un corte comercial, regresando de eso justamente, qué buen pretexto para estar acá con esos grandes profesionales. Vamos a terminar, profesores, ¿no?, de este tema de la revolución. ¿Qué le está pareciendo la charla? Pues es interesante, ¿no? Podemos compartir distintos puntos de vista y creo que eso es lo que enriquece. Sí, se complementan muchos puntos importantes, ¿no? Al final de cuentas, pues es para dialogar, conocer el tema, porque a veces se pierde, ¿no?, ese contexto. Entonces, pues lo retomamos, que sepa la gente de qué estamos hablando. Claro, ¿no? Y podemos complementar también, pues, nuestras raíces, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, nuestras formas políticas, nuestras redes sociales, todo ello. Pero justamente hablando de eso, ahora vamos a la parte social, a la parte de las personas, de una forma tangibles, ¿no? En la sociedad de ese entonces, más bien hoy en día, vivimos bajo dos estereotipos siempre que pensamos en la revolución, ¿no? La revolución, sí se habló del estereotipo macho, pero también se habla de la mujer. Y cuando nos dicen la mujer revolucionaria, nos imaginamos a una mujer con una falda, con rebozos, con rifles, ¿no? Siendo obligadas a ir a las guerras, ¿no? Siendo secuestradas para ir a la guerra, ¿no? Las famosísimas Adelitas, ¿no? Por otro lado, el lado varonil, surgió la parte, los cuerudos, que tengo entendido que esos, sí, igual como las Adelitas, son un cuerpo militar, ¿no? La parte de Oaxaca, ¿no? Pero nos pueden explicar estos dos estereotipos, la parte justamente clave, que fue la mujer las Adelitas y los hombres los cuerudos, que posteriormente también el nombre de los cuerudos se dio fije a las demás bandas como que se autodenominaban de tal forma, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué vemos hoy la imagen de las Adelitas así? La Revolución Mexicana es de las primeras revoluciones en ser videograbada y fotografiada. Entonces, la mayor parte de las fotografías que nosotros tenemos de mujeres de la Revolución Mexicana son justo como las acaba de escribir. O sea, mujeres de falda larga, el rebozo, las carrilleras en el pecho, cargando el rifle, muchas veces cargando a los niños en la espalda para poder combatir. Porque pues, muchas de estas mujeres eran mujeres que estaban en el campo, que se unieron al movimiento. Y en el caso de los cuerudos, pues eran estos hombres que peleaban semidesnudos, ¿no? Entonces,
Por eso les llamaban así, esta imagen de la valentía, esta imagen de no tener algo más. Entonces no evito la guerra, salgo y peleo como con lo que tenga, con ¿no? lo que tengo, exactamente. Ajá. Sí, y al final de cuentas, pues mira, los movimientos, pues, también hay mujeres, ¿no? Que pues a lo mejor y no están al frente, pero pues siempre están atrás apoyando, y que finalmente pues ellos también están inconformes y buscan un derecho que adquirir. Sabemos que pues en ese entonces pues la mujer pues no tenía como muchas oportunidades, o no tenía las oportunidades como pues el hombre las ha tenido más que nada, ¿no? Pero pues estas mujeres valientes, y pues aunque decían que era el sexo femenino pues el más débil, pero pues al final de cuentas pues ellas peleaban por un fin, por unos objetivos, por unos principios que eran también que se tomaran, primero obviamente pues las libertades, ¿no? Las desigualdades que se llevaban, y que ellas también tuvieran pues la importancia de participar en la cuestión pues política, y pues tenía que ser por medio de la guerra, ¿no? Sí. Participando. Y que además están más seguras en la bola que en su pueblo. Sí. Entonces era mejor irse a pelear, ¿no? Y mujeres valientes, la verdad. Sí, claro. O sea, yo sí tenía así amigos conocidos que sus familias o mujeres estuvieron en la revolución, ¿no? Y tengo fotos de los papás de mi abuelo, o sea, en la casa paterna, de que son revolucionarios y que estuvieron ahí, igual así como lo mencionas, con las faldas y todo, y los rifles, y el sombrerote, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es como dice el maestro, las fotos, ¿no? Que son los recuerdos que quedan en blanco. Y que además las trenzas les ayudaban a ellas mucho porque no les estorbaba el cabello para pelear, ¿no? Claro. Entonces de ahí se queda este elemento per se en la Revolución Mexicana. Totalmente. ¿Qué tal? Cuerpo a cuerpo se las agarraban de las trenzas, ¿no? Y por otro lado también en la cuestión social empezaron a surgir un montón de cosas, ¿no? Empezaron a surgir muchos platillos gastronómicos también, ¿no? Que hoy en día los tenemos como los grandes manjares mexicanos, los tenemos así calificados por grandes revistas, y uno pensase desde la ignorancia, los crearon justamente para hacer esos manjares, pero muchas veces no es así. No. Muchas veces se crearon a base de lo que teníamos solamente, un bolillo duro, pues hazlo con una salsa y ponle lo que haya, porque justamente la cuestión de los campos no había gente que nos trabajase, ¿no? Y si los trabajaran, pues estaban todos deshechos por la guerra, ¿no? ¿Pueden comentar también esta parte, del surgimiento gastronómico? Sí, por ejemplo hay platillos, como lo menciona, que solo se pueden hacer con pan duro, ¿no? Las tortas ahogadas, los pambazos, las migas, ¿no? Que surgen en este periodo, pues ponle chile, cuécelo y rellénalo de lo que sea. Es más, el puro pan así, claro, que coman, ¿no? Los tacos de aire, ¿no? Estas tortillas que solo llevaban sal o simplemente que era lo que había, nada más, o sea, era el recurso y los productos que se tenían en el momento, ¿no? Y pues obviamente tenían que alimentarse. Y al final de cuentas, pues con el paso del tiempo, pues se van mejorando, pero pues desde ahí salen pues los platillos como pues, nacen de ahí, ¿no? El concepto del platillo, pero pues es porque pues la falta de carencias por este contexto histórico, pues era lo que podían nada más llegar a comer. Y que era alimentar a todo el pelotón. Exactamente. O sea, entonces era difícil, ¿no? Pero sí, o sea, platillos como los pambazos, las tortas ahogadas. Y hacían cazuelotas así en esas cocinas. Sí. O sea, de esas cocinas, pues, que la plancha, ¿no? Y las cazuelotas, y pues como dice el profe, pero pues para todo un batallón, imagínate, entonces, pues era que les damos pan con chile, con salsa, o sea, tortilla, o sea, entonces desde ahí, pues salió el gourmet, y pues se va implementando ya en la actualidad. Vaya trabajo, ¿no? De la parte de la cocina, ¿no? Que también es algo que se debe de exponer, ¿no? Justamente hablando de la cuestión femenina y todo ello, ¿no? Que también fue la cocina un gran exponente para estas personas, ¿no? Más allá de la cocina también surgieron muchas cosas, surgió música, surgieron los famosísimos corridos de la revolución, corridos y justamente no solamente de las condiciones, sino también a grandes figuras como lo fue Pancho Villa, Zapata, ¿no? Y toda esta cuestión. ¿Qué nos pueden comentar de la cuestión musical y todo esto? Sí, pues anteriormente, o sea, ahora de los corridos de ahora que son, ya sabemos de qué índole, pues antes eran corridos porque había
hechos importantes y de los personajes que Claro. participaban y de todo la trayectoria o todos los acontecimientos que se iban realizando estas personas, se les hacía un corrido para que no se dejara pues de conocer. Hay un corrido, creo que de Caballo Blanco, no Ajá, sé, sí. y no recuerdo para quién es, pero sí lo he escuchado. Pancho Villa. Pero son estos corridos que al final no se siguen escuchando, pero pues son cuestiones que surgieron, ¿no? En toda esta época, en toda la trascendencia de la guerra, y que se siguen manteniendo ahorita, y que esos sí son corridos, esos sí Sí. son corridos de contextos pues bélicos que pasaron, Claro, como sí. los corridos de ahorita que pues Pero no son tan diferentes, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver en ciertas analogías, decimos, ok, Pancho Villa fue un hombre que ciertamente luchó, pero como persona, ¿cómo era? Y hoy en día podemos ver la música, los corridos actuales también tienen ciertos tintes como de esa exaltación a una persona. Lo que pasa es que el corrido revolucionario tuvo éxito por dos situaciones, la simpleza de la música y la simpleza de las letras, Ok. ¿no? Entonces no estaban hechos para el marketing, estaban hechos para que las personas conocieran en distintos puntos qué era lo que había pasado con un héroe. Hoy no, o sea, hoy estos corridos están llenos de producción, llenos de sampleos, llenos de mensajes específicos. Estos como, o sea, estos van a hacer a contar si Pancho Villa, el Centauro del Norte, o sea, vaya, recrear este tipo de movimientos. y movimiento social, o sea, Ajá. que es un movimiento que impactó, o sea, a un cambio social político. Ahorita, pues los corridos, pues sí, ha de ver bonitos y todo, pero pues ahorita este es un acontecimiento que surgió, o sea, y que a base de todo lo que pasó crearon estos corridos o esta música para, pues, conocer de los hechos, ¿no? Sí, claro. De los hechos Claro, históricos. sí. Creo que siempre eso va a resaltar, ¿no? La culturalidad, la gastronomía, la música, ese factor cultural que en ese momento dio identidad a esa gran, pues ese gran cúmulo de gente, ¿no? Toda la problemática que pasaba y todo ello. ¿Qué pasó cuando se acabó la revolución? La revolución se acaba y de repente como que los políticos se adjudicaron que ellos eran la revolución, el significado de la revolución, ¿no? Este grupo que ganó saquea en la política, entonces ellos son la herencia y los partidos políticos, pero el resto del pueblo quedó ahí, Sí. como si no hubiese pasado nada, ¿no? Al final de cuentas, pues, como dicen, yo me colgué la medallita, ¿no? Se realiza la Constitución de 1917 y sí se cambia, o sea, se cambian aspectos políticos, económicos, el cual, pues, ¿qué te dice? Pues que las tierras pues, ya pueden ser expropiadas, ¿no? Para un fin común. Pues también sale lo de la jornada de 8 horas, ya no está la esclavitud, ya salen también los 3 poderes, la educación, o sea, ya en la Constitución de 1917, pues ya se empiezan a poner acontecimientos que están plasmados hasta el día de hoy, y que son los artículos y es la Carta Magna, y pues sí se cambia el contexto social, político y económico, pero al final de cuentas, pues los que pues, terminan al final son los que se cuelgan la medalla que dicen, pues, por nosotros lo logramos, que sí puede haber algunas cuestiones, son los personajes que sí, pero al final de cuentas todos los personajes que pasaron durante toda la guerra, pues también ellos fueron los del movimiento, los de los cambios de ideas, los de iniciar un movimiento, que esos son los más importantes, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es la realidad que se vive, ¿no? De la gente que solamente se ocupa para eso, ¿no? Para mover masas, mueve masas, y con eso ya está asegurado tu lugar en el poder, ¿no? Y pues justamente se cierra la revolución con la Constitución. No, o sea, todavía siguen existiendo, o sea, a lo mejor de la manera política, o puede ser que sí, pero todavía siguen existiendo movimientos hasta que Plutarco Elías Calles es el que pone un hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía después de 1917 hay muchos movimientos, hay muchos resentimientos que todavía están movilizándose dentro del país, pero es hasta donde Plutarco Elías Calles dice, aquí, con el maximato, y prácticamente ahí se da por cerrado ya todo
el proceso revolucionario, que a manera de herencia nosotros lo tenemos hasta con el general Ávila Camacho en la presidencia, ¿no? O sea, hasta ese momento nosotros podemos decir que es el último revolucionario, pero sus influencias continuaron. O sea, Lázaro Cárdenas siguió en el poder, saltando de secretaría en secretaría. Así es. Ávila, tengo entendido que fue el último presidente con corte militar. Sí, ¿no? el último. Y que tuvo participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, porque al final de cuentas había mucho militar. Entonces, la parte política pues iba con la parte militar. Entonces, por eso tenemos muchos presidentes o muchos funcionarios que tenían esa academia, ¿no? Que venían de esa índole, y hasta que empieza pues a cambiar todo este aspecto, que ya empieza a llegar más a la parte ciudadana, ¿no? Una parte que ya no es castrense, ¿no? Militar. Claro, sí. Y pues, bueno, gente hermosa, vamos a pasar al último apartado, que es la parte de la reflexión. Hoy, ¿cómo podemos ver en nuestros días cotidianos las consecuencias de la revolución? ¿Cómo lo podemos hoy reflexionar? Pues mira, yo que siempre he dicho, o sea, si los movimientos históricos son por algo. ¿Por qué? Porque no hay... Es un cambio de pensamiento lo que siempre trata de lograr las personas, un cambio social, y esos cambios sociales que se hacen es para repercutir en un futuro, ¿no? ¿Qué podemos sacar de la revolución? Pues que el contexto de los poderes, ¿no? Que ya hay poderes para un equilibrio mejor en un estado de derecho. ¿Qué pasa ahora? Pues ya hemos platicado en otros temas, pues que todo lo que se ha logrado en la parte histórica lo están derrumbando. O sea, hay mucha gente que dice voy a cambiar esto y no sabe el contexto histórico, por qué se logró, por qué estás aquí, por qué tienes libertad, por qué tienes voto, por qué tienes derechos. O sea, toda esa parte se está perdiendo ahorita. Si tú me lo preguntas ahorita en la actualidad, pues gente que de la historia que pudo lograr ciertas cosas para cambiar la ideología y el pensamiento y una mejor vida del Estado de Derecho, pues ahorita se está perdiendo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque están cambiando todo y se están pasando por encima todo el contexto histórico, todas las personas que murieron para poder lograr esa parte, ¿no? O sea, el equilibrio, el cambio social. Entonces, esa es mi reflexión como actualmente yo lo veo. Sí. Y además lo que nos queda hoy pues es el nombre de las calles, los héroes, los mitos, ¿no? Lamentablemente se ha borrado ya del imaginario colectivo de las nuevas generaciones lo que es la revolución, lo que es el proceso de independencia, lo que es el proceso del Día de la Bandera, el Día de la Constitución. Entonces quedan como días de asueto que se recorren al lunes, ¿no? Sí, se recuerda que el 20 de noviembre, ¿no? Pues el Día de la Revolución y... El desfile. El desfile. Sí, pero tú les preguntas, caudillos de la revolución, ¿quién fue? Si te dicen 1 o 2, ¿y por qué fue la revolución? O sea, se pierde el contexto. Sí, les quitas a Villa y a Zapata y se acabó. Sí, exactamente. Totalmente. Sí. Pues bueno, gente hermosa, gente bonita, esto fue el episodio especial justamente de la revolución. Salió un poco tarde, sí, hoy es 22, la revolución fue hace, bueno, el aniversario de la revolución fue hace 2 días, pero justamente a nosotros nos gusta romper paradigmas y por eso salió hoy. Pero gracias, gente hermosa, gente bonita, en acompañamiento de estas grandes personas, el licenciado Omar Tejada y el gran profesor Alfredo Parra. Gracias por estar aquí y pues bueno, saben que aquí es su casa, siempre son bienvenidos y en otra ocasión, bueno, se pueden estar acá. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, gente hermosa, gente bonita. Y recuerden que la próxima semana vamos a cerrar noviembre. Este noviembre, bueno, tuvimos 5 viernes, fue un mes muy largo, pero vamos a traer un tema muy importante, un tema de comprender y entender por qué justamente en las diferentes temporalidades del año hay varias enfermedades. Es el segundo episodio de salud. Ahora no va a ser salud mental, va a ser salud pues más epidemiología y todo ello. Así es que, gente hermosa, gente bonita, hasta luego. Esto fue una emisión más con su gran amigo Sebastián Rosas.